Comienzos. ¿Cómo están, iglesia? ¿Cómo sí me los han consentido hoy? Gracias a los que me consienten y me traen mi aromática caliente. Tengo el privilegio de tomar esto dentro del auditorio porque eso está prohibido, ¿no? No se puede tomar, pero por la prédica hacemos una excepción. Muy bien, estamos en reinicio y esta semana entramos ya, a la última semana de nuestro reinicio. No olviden que el próximo domingo tenemos un cierre espectacular, una celebración, alabanza, pero también tenemos un invitado muy, muy especial, ¿cierto? De una iglesia que nos ha ayudado, nos ha inspirado mucho en todo este arte de hacer iglesia y de alcanzar a los perdidos para Jesús. Pastor Orlando y su esposa. Estamos orando por eso, para que sea el Señor organizando todo, no haya oposición. Sí, estemos orando por la esposa del pastor. Me comentó la semana pasada que salió de la iglesia, se dobló el tobillo y tuvo un esguince, gracias a Dios no muy grave, pero pues está en ese proceso de recuperación. Entonces confiamos en el Señor que pueda estar con nosotros y nos pueda bendecir. Pero yo le dije, pastor, si toca ir a traerlo en barco, en avión, pero yo me lo traigo, yo no sé. Muy bien. Hemos hablado a lo largo de estas 2 semanas de dos expresiones sagradas. Hemos hablado de el ayuno, ¿verdad? Y hablábamos de que el ayuno es lo mejor de mis fuerzas a Dios, ¿verdad? Por eso nos sentimos débiles. Y yo espero que usted no haya abandonado su reinicio. Espero que esté juicioso haciendo su reinicio. Hace 8 días hablábamos de la oración de Nehemías. Y hablábamos que la oración es lo mejor de mi tiempo a Dios. ¿Por qué Nehemías logró tantas cosas buenas? Porque le dio una prioridad muy importante a la oración. Y hoy quiero hablarle acerca de lo que haremos el próximo fin de semana con relación a primicias. Las primicias representan lo mejor de mi trabajo a Dios. Eso representan primicias. Lo mejor de mi trabajo, lo mejor de mis fuerzas, lo mejor de mi tiempo, pero también en tercer lugar, que lo vamos a predicar hoy, lo mejor de mi trabajo a Dios. Y si estás tomando notas, hoy quiero hablar, o he titulado el tema, ¿cómo tener un reinicio financiero? ¿Cómo tener un reinicio financiero? Y uno de los temas que son tabú en muchas iglesias, y especialmente en las iglesias cristianas, es todo lo relacionado al tema del dinero. ¿Por qué? Porque quizás nos han estigmatizado un poco por el tema del dinero. Y tristemente muchos pueden creer o decirles, quizás a ustedes se lo han dicho en algún momento, eso que no vaya a la iglesia porque ya lo único que les interesa es el dinero. Y hablar de finanzas desde el altar, desde el púlpito, ha sido un tema que poco a poco he aprendido a superar. En un principio era muy difícil para mí, pero lo he aprendido a superar por una razón. Y es por los resultados. Porque todo se ha hecho de una forma honesta. Todo se ha hecho de una forma transparente. Y es difícil hablar de estos temas porque de pronto usted vivió o ha vivido, yo sé que no aquí, ciertos abusos. Quizás a usted lo manipularon. O hasta el punto de que usted en algún momento se sintió, quiero usar esta palabra, extorsionado. ¿Cómo así, pastor? Extorsionado dentro de la iglesia. Puede ser que sí.
Extorsionado en el sentido de que usted se ha sentido amenazado, con palabras de que es que si usted no da al Señor, sobre usted va a caer una maldición, ¿verdad? Y yo sé que este mensaje, iglesia, va a ser muy sanador. Yo sé que el Señor va a ser un reinicio financiero en nuestras vidas en este año. ¿Cuántos lo creen? Yo sé que va a ser muy sanador, pero también mi propósito de predicar este mensaje, que honestamente solo lo predico una vez al año en tiempo de reinicio, porque como iglesia nuestra visión es ser honestos y transparentes en cuanto al tema financiero. Pero yo quiero pedirles un favor antes de enseñarte. ¿Me van a hacer el favor? ¿Me van a ayudar? Diga que sí, diga sí, pastor. Yo quiero que usted me ayude a predicar el mensaje. ¿Cómo usted me va a ayudar a predicar el mensaje? Uno, hágame buena cara. ¿Sí? No se ponga tan rígido. Si usted viene por primera vez, ¿a eso me trajo? Yo le animo a que lo pueda escuchar para que usted diga, es diferente. Porque no es fácil para mí hablar de esto. Pero mientras meditaba por muchos años, yo obviaba hablar de estos temas. Yo decía, Señor, no me pongas a hablar de eso, porque de fijo me van a dar palo. Pero el Señor habló a mi corazón y me dijo lo siguiente: ¿cómo ustedes iban a prosperar si no les enseñamos principios financieros? Si no les enseñamos lo que dice la palabra de Dios con respecto al uso, a la inversión, al gasto, al ahorro, a la generosidad y todo lo que la Biblia nos enseña con relación a las finanzas. ¿Quién no desea tener libertad financiera? ¿Quién no desea tener todas sus necesidades suplidas? ¿Quién no desea prosperar en la vida? ¿Para qué trabajas? ¿Te has preguntado? ¿Por qué estudias? ¿Por qué haces una especialización? Porque deseas ¿qué? Prosperar. Por eso trabajamos. ¿Cómo vamos a salir de problemas financieros si no enseñamos principios? Y yo personalmente, nuestra filosofía de vida, de ministerio, de trabajo, es principios, enseñar principios, trabajo esforzado, diligencia, mayordomía. No soy de esa línea de siembre aquí para que mañana puedas recoger aquí, muchos de esos principios de la mal llamada teología de la prosperidad. Pero la Biblia nos enseña principios. Yo quiero enseñarte hoy principios. ¿Están listos? Muy bien. Proverbios capítulo 11, verso 25. El primer principio para la prosperidad de Dios. Primer principio. El generoso, Proverbios 11, 25. El generoso va a prosperar. Diga conmigo, fuera espíritu de tacañería. Fuera. No vaya a liberar al de al lado, hágame el favor. No lo vaya a liberar. Libérese usted primero de eso. Fuera, diga, fuera. Fuera eso de mi vida. Ese es el primer principio, generosidad. Para muchos su área financiera es un área oscura. Eso es como yo decirte, estoy por aquí cerca, te voy a visitar. Y usted dice, llegó el pastor. Y esta casa está terrible. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos toda la ropa sucia, la media tiesa que está ahí debajo de la cama, porque llevaba meses sin lavarla. ¿Y todo a dónde va a parar? Al closet. Y entra y todo impecable, pero dentro de nuestro corazón sabemos que no todo está impecable, que hay áreas oscuras. Y para muchos su área financiera es un área oscura.
donde uno le pregunta, bueno, ¿y cómo estás financieramente? ¿Cómo está el hogar? ¿Cómo están las finanzas en el hogar? Ojo, dice algo. Ojo. Mira, en algún momento de esta serie de reinicio, les dije, vamos a hablar de oración, de ayuno y de finanzas. Pero ¿por qué terminar esta serie de reinicio? Porque entre 8 días es primicias. ¿Por qué terminar esta serie hablando de finanzas? Y aunque tú no lo creas, hay una estrecha relación entre prácticas espirituales como la oración y el ayuno y la forma en cómo tú y yo manejamos el dinero. Al punto que, anota esto por favor, la forma en cómo manejas tu dinero refleja tu verdadera condición espiritual. La forma en cómo tú manejas tu dinero refleja tu verdadera condición espiritual. Tus decisiones económicas reflejan tus principios. Tus decisiones económicas reflejan tus valores. Llegaste al supermercado y te dieron de más y tú dices, uy, me fui bendecido por el Señor. Pero usted no sabe que esa decisión financiera de usted quedarse con algo que no es suyo, usted va a afectar el salario, el sueldo a fin de mes de esa cajera que quizá le está llevando comida a sus hijos. Uy, eso hasta ya no llega a nuestra imaginación, ¿verdad? Y Dios está viendo eso. Y no solo afecta nuestra relación, no solamente refleja nuestra condición espiritual, sino también afecta, y esto es muy importante, la forma como manejas tu dinero afecta tu relación con Dios. ¿Qué es lo que hemos reforzado en el reinicio? ¿Relación con quién? Con Papá Dios. ¿Cuántos han sentido que en ese tiempo han fortalecido su relación con Dios? ¿Cuántos han tenido ese deseo de orar más, de buscar más a Dios? Hemos mejorado, la idea no es perderlo. Pero aunque tú no lo creas, la forma como tú manejas tu dinero afecta a tu relación con Dios. Por ejemplo, ¿quién vive en paz con deudas? ¿Quién puede venir al Señor y decir, Señor, te adoro y te alabo? No, le debo a Ricardo. Ay, Señor. Lucas 16:11 dice, entonces, si no son confiables con las riquezas que mundanas, si ustedes no son fieles con lo poco, con lo mucho, con lo que Dios te ha dado, ¿quién les va a confiar las verdaderas riquezas del cielo? ¿Qué es lo verdaderamente importante en la vida? ¿El dinero o conocer a Dios? Pero si yo no soy confiable, escúchame esto, iglesia, si yo no soy confiable con el dinero, con las riquezas que Dios pone en mis manos, ¿cómo Dios me va a confiar su gloria? ¿Cómo Dios en mi caso me va a confiar un ministerio más grande? ¿Cómo Dios me va a confiar una unción de milagros? ¿Cómo Dios me va a confiar su gloria sobre mí? Si yo no soy fiel administrador de las riquezas mundanas. Ese es el primer principio, la generosidad. Segundo principio que yo lo encuentro en 2 Corintios capítulo 9 verso 7. Entonces, ¿cómo podemos desarrollar nosotros un espíritu de generosidad? Y en 2 Corintios 9, 7 nos da el parámetro para la generosidad. Dice la palabra del Señor, cada uno debe, diga conmigo, decidir. O sea que dar es una ¿qué? Es una decisión. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Mira los elementos tan importantes. Número 1, no des de mala gana. O sea, si estás en una mala actitud y como que, qué pereza eso. Pero voy a dar la ofrenda. No, eso no lo des de esa manera. No des de mala gana. Ni tampoco des bajo presión, no te sientas presionado a dar. Por eso es que nosotros no predicamos para dar la ofrenda. Ustedes se dan cuenta que nuestra filosofía de ministerio es simplemente orar. Y tú con Dios. Esa es una decisión.
Aplaude al Señor si quieres. Porque Dios ama a la persona que da, ¿con qué? Con alegría. Qué gozo, qué alegría poder dar al Señor. Así que quiero contestar rápidamente 5 preguntas que la gente normalmente se hace con el tema de dar en la iglesia. 5 preguntas que hemos escuchado, que hemos recibido, que encontré también por internet, de cuáles son esas preguntas que la gente normalmente se hace con el tema de dar. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Listo, muy bien. Antes de responder la primera pregunta, yo quiero hacer un pequeño paréntesis para decir algo en tema de generosidad o de donaciones. Si alguien necesita, esto es un paréntesis, si alguien necesita de la iglesia, nos piden muchas veces certificado de donaciones para su declaración de renta del año pasado, por favor, escribir a la iglesia por correo o por el WhatsApp de la iglesia. No me escriban a mí, no les voy a responder. Si me van a escribir es solamente para saludarme, pero no para decirme, pastor, que el certificado porque eso lo maneja el área contable de la iglesia. Si usted necesita eso para este año, porque ya ahorita en marzo comenzamos todo el tema de declaraciones de renta, por favor, hágalo con tiempo porque se les va a pedir unos requerimientos para ellos. ¿Listos? Muy bien. Primera pregunta: ¿qué es el diezmo? Hágame buena cara. Hágame buena cara, por favor. ¿Qué es el diezmo? El diezmo, como su nombre lo indica, es el 10% de todos tus ingresos. Ese es el diezmo. Es el 10% de todos tus ingresos. Génesis 28:2 dice: y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios. Y yo le daré a Dios ¿qué? Una décima parte de todo lo que Él me dé. Nota algo. ¿Qué hizo Jacob? Levantó un altar de adoración. Y en el lugar donde él adoraba, ¿qué hizo? Hizo una promesa a Dios. Le dijo al Señor que de todo lo que el Señor, la provisión, mira eso tan importante. Él levantó un altar, el Señor trae la provisión, un altar mira cómo traes la provisión de Dios a tu vida. Mira cómo traes los milagros financieros a tu vida. Levanta un altar. Un altar no es poner velas ni nada de eso. No, un altar es tener un tiempo de adoración. Es adorar en familia, es servirle al Señor, es congregarnos. Eso es un altar. Y Jacob dice que cuando él levantó un altar, un lugar de adoración, vino la provisión de Dios. Y cuando viene la provisión de Dios, él hace una promesa. Y él le dijo al Señor: Señor, de todo lo que me des, voy a apartar la décima parte para ti. Malaquías 3:10 dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, nota esto: les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande. Wow, me encanta eso. El Señor va a derramar una bendición tan grande. Dígalo con emoción, por favor. Grande, que no vas a tener suficiente espacio para guardarla. No sé si usted le anima a eso. Y mira lo que dice el Señor: inténtenlo. Y es el único momento en la palabra de Dios donde Dios dice: póngame a prueba. Y yo le digo a muchas familias que de pronto tienen serios problemas financieros, yo le digo: haga la prueba a los 3 meses. Sea fiel a Dios. Sea fiel con sus diezmos al Señor por 3 meses. Si usted ve que en 3 meses no pasa nada, como que no, deje de hacerlo. ¿Y sabes por qué se los digo? Porque la palabra de Dios dice: inténtenlo. Haga la prueba. Y usted mismo va a decir: uy, sí, pastor. ¿Funciona? ¿Qué funciona? ¿Para qué son los diezmos? Es otra pregunta que la gente se hace. No es la segunda pregunta, sino que es una pregunta dentro de la pregunta. ¿Para qué son los diezmos? ¿Para qué
usan la plata. Los diezmos son íntegramente utilizados para el sostenimiento de la misma iglesia. Para eso se usan los diezmos. Por ejemplo, en el caso de Vida Abundante todavía, pero estamos orando al Señor y estamos creyendo, Vida Abundante todavía no tiene propiedad. Y Vida Abundante no es solamente esta sede. Nosotros tenemos 4 sedes que obviamente pues no se pagan por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿cierto? Se tienen que pagar unos arriendos, unos mantenimientos. Vida Kids, que es nuestra iglesia de niños al frente, Vida Babies, que es nuestro auditorio alternos, Betel, que lo usamos para múltiples usos, y nuestro auditorio principal. Y todos los mantenimientos que implica. Y ahí tomamos para poder sostener la iglesia. ¿Para qué más se usan los diezmos? Los diezmos se usan para todo el tema de nómina. Sea nómina, sea prestación de servicios. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 5:17 que los líderes que cumplen bien su función deberían ser respetados, pero también, ¿qué dice la palabra? No es solamente respeto. Una cosa es el respeto y otra cosa es la honra. Tú puedes respetar a tus líderes, pero quizás no honras a tus líderes. Deben ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero en la predicación como en la enseñanza. Pero nota esto: para esa remuneración debe tener una característica. Y la característica lo dice Pablo: los líderes o los pastores que cumplen bien su tarea deben ser respetados y remunerados. Honestamente, yo quisiera llegar al Surtiplazo, al Mercacentro, y que el dueño me dijera: pastor, no, tranquilo, lleve todo lo que quiera, que Dios lo bendiga. Yo quisiera que el dueño se congregara aquí y me dijera eso. Pero iglesia amada, así como tú vas al supermercado y tienes que pagar y tú dices: estos chinos sí hartan, porque la cuenta ya pasó. Usted dice mercaditos de 500,000, eso ya no. Eso ya es un mercado de casi sobre el $1,000,000 y es una familia grande. Para eso se usan los diezmos, para el sostenimiento de la iglesia. Ahora, algunos pueden decir que la práctica del diezmo, la ofrenda, es antiguo pacto. Eso no es Nuevo Testamento, eso no es bíblico. Pero si tú vas a la palabra de Dios, por ejemplo, Jacob, ¿qué hizo? Lo acabamos de leer. Levantó un altar y levantó una ofrenda. ¿Quién más lo hizo? Jacob aprendió de su abuelo. ¿Quién era el abuelo de Jacob? Abraham. ¿Recuerdan la historia de Melquisedec? Cuando Abraham, después de la batalla, se ganó un gran botín. O sea, Abraham era riquísimo. Pero cuando salió el sacerdote Melquisedec, que es una teofanía. ¿Una teofanía qué es? Es una manifestación visible de Dios. Jesucristo en persona se presentó por medio de Melquisedec. Porque en Hebreos dice que ese sacerdote Melquisedec no tenía una genealogía. Eso es una teofanía. ¿Y qué hizo Abraham cuando se le apareció el sacerdote? Dice la palabra de Dios que Abraham le dio los diezmos de todo. De todo ese botín de guerra, esa bendición que Dios estaba trayendo sobre él. Dios honró a Melquisedec dando el diezmo de todo. Quizás la ley no está vigente porque estamos en la gracia, pero el principio es universal. ¿Y cuál es el principio? Hay un principio universal de honra. Y el principio de honra nunca deja de ser vigente. Y quizás en cierta medida estar
o nos convendría más estar sujetos a la ley. Porque la ley, ¿qué te decía? La ley era ley. Debías dar el diezmo al Señor. Pero ya el Nuevo Testamento, escúchame esto, iglesia, el Nuevo Testamento no habla de una ley. El Nuevo Testamento habla de un espíritu de generosidad. ¿Recuerdan la parábola de la viuda? La viuda que lo dio todo. Habla de que el 10 no debe ser la meta. Hay gente que se siente muy generosa porque da su diezmo. Pero eso es como yo tomar algo tuyo, decirte, mira, esto te lo doy. Ay, tan generosa. Simplemente estoy, ¿qué? Devolviendo algo que no me pertenece. Es algo de Dios. Vamos bien, los veo como serios, ya me están asustando. Número 2. Pastor, otra pregunta que la gente se hace mucho en cuanto a este tema. Yo quiero hacerlo. Yo eso lo tengo claro. Mire, desde hace 20 años que soy cristiano lo tengo claro, pero no he podido, pastor. Son muchos problemas. Llevas 20 años en problemas financieros. Pero de pronto se preguntan, si no diezmo o si no lo puedo dar, estoy en pecado y por ende me cae una maldición. Muchas veces nos enfocamos en eso. La maldición que va a venir. Entonces, que te va a visitar la oruga, que te va a visitar el saltón, el cien pies, las cucarachas, la langosta. Pues gloria a Dios que me visite la langosta, que me visite el salmón. Pero sabes, yo no quiero hablar de maldición. Yo prefiero pensar en la oportunidad que yo me pierdo de ver la obra de Dios avanzar. Lo que hicimos en Vida Abundante dejó callados a muchos que creyeron que no nos íbamos a levantar. Pero aquí hubo una iglesia que levantó un altar de adoración y pudimos reconstruir nuestra casa. Eso es una bendición. O sea, tú decir, nos levantamos en 52 días, iglesia. Nos levantamos y mejor. Porque no piensas en eso. No pienses en la maldición y que me va a venir a visitar la oruga y el saltón y todas esas vainas raras. Porque no piensas en la bendición que viene sobre tu vida. Porque no piensas que el diezmo abre las ventanas de los cielos. Mira, yo he visto mucha gente que con poco hace mucho. Y hay muchos también que con mucho no pueden hacer nada. Y tú te preguntas, pastor, yo no sé cómo llego a fin de mes, pero llego. ¿Sabes por qué? Porque esa es la bendición y la protección que Dios da al que es fiel. Eso lo hace Dios. Tercera pregunta. Julián, yo quisiera dar mi diezmo a los necesitados. ¿Puedo? De poder todo se puede, ¿no? Porque todo lo puedo en Cristo. Pero una buena intención no significa que sea una buena decisión. Tú tienes que preguntarte si eso es verdaderamente lo correcto. Porque la Biblia sí dice que debemos ayudar a los necesitados. Pero la Biblia nos enseña otro principio, y es el principio de las ofrendas. ¿Para qué se utilizan las ofrendas de la iglesia? Para dos propósitos. Uno, mantener una casa digna para Dios. Por ejemplo, en este proceso que vivimos, la gente voluntariamente, y ustedes son testigos de eso, por eso yo dije que yo iba a ser hoy muy honesto y muy transparente. La gente voluntariamente levantó una ofrenda pro templo. Y todas las ofrendas
íntegramente se invirtieron en la reconstrucción de la iglesia. Todo lo que el Señor nos dio, todo lo que trajeron, enviaron, donaron, todo se invirtió para la reconstrucción de Vida Abundante. Solamente nos faltaba que nos llegara esto. Déjenme contarle en 2 minutos esta historia, porque esto tiene historia. Siempre como iglesia o como pastores oramos al Señor en reinicio para que Dios nos muestre proyectos para desarrollarlos durante todo el año. Y en el 2023 yo soñaba con esto. Yo le decía al Señor, yo quiero la pantalla de la iglesia. Y desde enero, febrero comenzamos a hacer un ahorro, una provisión, porque nosotros siempre ahorramos. Nosotros ahorramos mínimo el 20% de todos los ingresos para que cualquier proyecto de expansión. El año antepasado hicimos el mezanine, el año pasado nos levantamos del incendio y le decía yo al Señor, Señor, déjame descansar un poquito porque cada año una obra nueva. Pero todo el año empezamos a hacer un ahorro. Y en octubre yo quería darle de aniversario a la iglesia, para diciembre tenerla, la pantalla. Y ahorrábamos, y en octubre ya nosotros fuimos, mi esposa me dice, lo que de verdad que Dios, tú eres tan determinado, porque lo que te propones hacer, lo haces. Yo mismo conseguí el proveedor, busqué por internet, me fui a Medellín a conocerlo porque yo dije no quiero que sea alguna cosa rara por ahí. Me fui, conocí a la empresa, me encontré, etcétera, etcétera. Y en octubre, el viernes 25 de octubre, íbamos a hacer la inicial de esto, íbamos a entregarla. ¿Y qué sucedió el 26 a las 12 de la noche? Ese viernes íbamos a hacer la inicial, a apartarla. Y mi esposa dijo, amor, hagámosla el lunes. Y yo, pero ¿por qué el lunes? Si ya hemos mirado y orado y ya Dios nos dijo que sí, que se la vamos a dar a la iglesia. El lunes. Y yo, igual si lo hacemos hoy, la transferencia va a llegar el lunes. Tranquilo. Y el sábado se nos quemó la iglesia. Yo dije, Señor, menos mal no di esa plata. Porque después de, hermano, qué pena, ¿me la puede devolver? Pues porque obviamente ya la prioridad no era esto. Es un tema de prioridades. La prioridad era ese ahorro que habíamos hecho durante todo el año, invertirlo, o tocaba restaurar la iglesia o mirar qué íbamos a hacer. Pero sabes, Dios siempre nos da más allá de lo soñado. Dios siempre nos da más allá de lo que imaginamos. Y lo que nosotros hicimos fue levantar altar. Levantamos un altar de adoración. Y cuando empezamos a levantar un altar de adoración, a unirnos, a orar, a buscar la dirección de Dios, reuní a mi equipo y les dije, Dios nos dio esta visión, proyecto Nehemías. Comenzó a llegar la provisión. Pero yo quedé como con ese sinsabor. Yo le dije, bueno, Señor, pues será para el otro año. Pero el Señor me dijo, no renuncies a tus sueños. Y yo apretando para que no se vaya tanto en la obra, porque quería la pantalla y quería la pantalla y quería la pantalla. Y como que les preguntaba a los del proyecto Nehemías, ya terminamos. No, pastor, ya falta esto y esto. Y yo, no más plata. Pero cuando sentí que ya estábamos llegando al punto final, miramos ahorros y dijimos, bendito sea el Señor por los ahorros. Porque todavía por ahí teníamos un saldito pendiente. Teníamos unos ahorros pendientes. Hicimos el negocio. Y lo mejor fue que con la persona que hicimos el negocio me dijo, pastor, porque es un paisita. Me dijo, pastor, usted me va a pagar el 70% y el 30% usted me lo va a pagar a 6 meses. Y yo, con intereses, no, porque yo con intereses no pago. Me dijo, no, tranquilo, ¿sí? Ustedes tuvieron un incendio y nosotros queremos ayudarles.
¿Quién hace eso, iglesia? Eso solamente lo hace el Señor. O sea que en este momento solamente tenemos un saldo pequeño del 30% por el total de nuestra pantalla. Iglesia amada, esta iglesia se reconstruyó sin una sola deuda. Nadie puede decirme, pastor, usted me debe. Y si le debo es por ahí lo del bus, porque tuvo que ir a comprar un cable o alguna cosa así. Pero creo que nadie me puede decir a mí, pastor, y si le debo, por favor, páseme la cuenta de cobro o pásesela a la iglesia y se la pagamos. Número 4, ¿por qué el 10 entonces? Ya voy terminando. ¿Por qué el 10? ¿Por qué Dios nos pide el 10? Porque el 10 es como un norte. Quizás para ti el 10 es mucho. Tú dices, uy, el 10. Comienza por algo. Comienza con el 5, comienza con el 4. Pero ¿por qué la Biblia nos dice el 10? Porque el 10 en la Biblia representa pruebas. Yo les voy a preguntar y ustedes me van a responder. ¿Cuántas plagas hubo en Egipto? 10, muy bien. ¿Cuántos mandamientos? ¿Cuántos días duró Daniel en su primer ayuno? 10. Léalo ahí en los primeros capítulos. En Mateo 25 Jesús habla de ¿cuántas vírgenes? 10 vírgenes. ¿Y cuántos discípulos tuvo el Señor? Ah, muy bien. Eso era una prueba para ustedes. Pero mira, nada en la vida toca el nervio, toca allá donde duele, como es el tema de las finanzas. Y este tipo de prueba no es una prueba de dolor, no, aunque a algunos le duele. No es una prueba de dolor, es una prueba de cuánto me amas, cuánto estás comprometido con la extensión de mi reino. Era impresionante cuando sucedió lo de la iglesia. Mucha gente nos preguntaba, pastor, ¿qué podemos hacer? Pastor, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cuánto amas la extensión del reino de los cielos? Y es la única prueba donde Dios dice, pruébame tú también a mí. Yo pruebo tu corazón para saber si soy tu prioridad. Pero también el Señor te dice, inténtalo, hazlo, haga la prueba y yo voy a abrir las ventanas de los cielos. Y finalmente, número 5, la última pregunta. Ya hablamos de diezmos, ya hablamos de ofrendas, pero ahora hablemos de primicias. ¿Qué son entonces, pastor, las primicias? Proverbios 3, verso 9 al 10 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar. Wow. Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esa era la mejor noticia que una economía que era 100% agrícola pudiera recibir. Que sus bodegas se iban a reventar y que sus cosechas, sus graneros se iban a reventar y que sus bodegas iban a rebosar de vino nuevo. Aplíquelo a su vida. ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su economía? En Nehemías también, capítulo 10, versos 35, que es nuestro personaje de este tiempo de reinicio, que a propósito mañana empezamos la última semana, mañana a las 6:30. Pero mira que Nehemías, me encantaba lo que decían esta mañana en el tema, que Nehemías no solamente se enfocó en levantar paredes. Para eso no son las finanzas. Ese es el medio que Dios usa para atraer personas a Jesús. Pero nuestra misión como iglesia no es construir paredes. Nuestra misión es construir vidas para cambiar entornos, reconstruir familias, reconstruir hogares. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos sido usados por Dios? ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en esta iglesia? ¿Cuántos han visto reconstruida su vida, su economía, su matrimonio?
Y eso hizo Nehemías, por eso lo llaman el reformador Nehemías. Y mira lo que dice Nehemías: nos comprometemos a llevar cada cuánto. O sea que las primicias se dan una vez al año. Cada año al templo del Señor la primera parte de toda cosecha. Y miren el compromiso de Nehemías: todos nos comprometemos a no descuidar el templo de Dios. Había un compromiso por las cosas de Dios. Había un compromiso con el ministerio. Había un compromiso con el servicio. Pero también había un compromiso con la casa de Dios, el templo. Tú puedes decir: no, pastor, el templo eres tú y soy yo. Sí, es cierto. Pero este lugar también es la casa de Dios. Y ustedes saben nosotros cómo somos de cuidadosos con la casa de Dios. A mí no me gusta que se vea una pared dañada, nada de eso. Yo veo, arréglenme en eso rápido. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Ese es nuestro corazón. Porque nosotros entendemos el esfuerzo que es para muchas personas dar al Señor. Porque muy seguramente con eso pueden decir: con esto yo puedo hacer muchas cosas. Para que se mal use los recursos que el Señor da a la iglesia. Por eso la responsabilidad es tan grande y por eso dan tan malos testimonios. En Génesis 4:4 dice: Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño, y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. ¿Qué son entonces las primicias? Anota esto, por favor. Es lo primero, lo mejor, lo escogido y lo ofrecido a Dios. Mira, iglesia, en las cosas de la vida Dios honra a las personas que lo honran a Él. Yo honraré a quienes me honran, pero a los que me tengan en poco serán tenidos en poco. Yo quiero que este año el Señor me promocione. Quiero que te coloques sobre tus pies. Iglesia, ¿sabías que la prosperidad también es una prueba? Quizás estás en un tiempo de escasez y te dices: paz, ¿cuándo voy a salir de esta prueba? Pero quizás tú estás en otra temporada. Y la prosperidad, la abundancia también es una prueba de Dios. Te vas a volver orgulloso. Vas a dejar de congregarte, de adorar al Señor, de levantar un altar, una ofrenda. Yo creo que esta iglesia está lista para ser promovida. Porque si superamos una prueba tan difícil y gestionamos de la manera tan correcta, yo creo que estamos listos para la promoción, iglesia. Así que te damos gracias, Señor, porque estamos listos, estamos preparados como iglesia para lo que viene. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú puedas hablar a nuestro corazón, Señor, y que nos puedas hacer ver, Señor, si hemos descuidado la casa de Dios, si hemos descuidado nuestra comunión con Dios. Quizás en este reinicio nos hemos sentido retados, desafiados por Dios. Y hoy yo te pido, Señor, que en este lugar se pueda levantar un altar de adoración a Dios. En esta semana tú vas a ir a casa, iglesia, y vas a meditar en esto. Y vas a replantear tu año financiero. Y vas a comenzar a tomar esas decisiones. Vas a quizás a decidir si vas a honrar a Dios en tus finanzas, vas a darle el primer lugar. Y en 8 días que traigamos nuestra ofrenda anual de primicias, vamos a decirle al Señor: Señor, este año yo te voy a honrar. Y donde tú me quieras llevar, Señor, yo iré de tu mano y
con tu bendición. Hoy te doy gracias, Señor,